Video vamos a hablar de la osmolaridad de los fluidos corporales y de su pH, aunque pues el pH la verdad se aborda en una clase totalmente aparte porque pues es un tema bastante extenso. Pero pues vamos a hablar de la osmolaridad. Entonces, mi consejo siempre es aprenderse las fórmulas porque aunque parezcan difíciles, es más fácil aprenderse una fórmula que muchos conceptos. Osmolaridad es soluto sobre solvente. ¿Listo? Matemáticamente, si yo tengo un numerador grande, el número va a ser más grande. Si yo tengo un denominador más grande, el número va a ser más pequeño. Sí, tengan eso ahí. Tenemos lo que son tonicidades, que eso ya lo hablamos, que no se miden en números, sino que se miden en hipotónico, isotónico o hipertónico. ¿Sí? Hipotónico, cuando afuera es menos concentrado que adentro, por ende el agua va a tender a entrar. Así que lo que estamos viendo acá. Si yo tengo más concentración, o sea, tengo más soluto afuera, tengo más agua afuera y tengo más soluto adentro, lo que va a hacer el agua es entrar. ¿Por qué? Porque el agua siempre va a ir donde hay mayor osmolaridad. Es decir, si yo tengo una caja, voy a hacer el ejemplo acá para que esto quede claro. Esto ya lo deberían saber porque esto es Fisio 1, pero pues es normal que uno se le olvide. Si yo tengo 10 de osmolaridad, bueno, no, 10 no, un ejemplo muy burdo, hagamos, si yo tengo 290, que es donde debe mantenerse la osmolaridad normal, entre 290 y 300. Y yo tengo acá 400. ¿Listo? El agua que está aquí y el agua que está acá van a ser los que se mueven. En este caso, el agua va a ir de donde hay menos osmolaridad a donde hay mayor osmolaridad. ¿Por qué? Porque es mayor el número del soluto y menor el solvente. Por ende, esta solución es más hipertónica. Esta de acá tiene menos soluto que solvente. ¿Qué le pasó a esto? Que solvente. Por ende, esta es hipotónica. Claramente estoy haciendo pues, ejemplos muy drásticos, no es que sea hipotónico o hipertónico, pero es para que comprendan. Entonces, ¿el agua qué va a hacer? El agua se va a movilizar hacia este lado. ¿Sí? ¿Por qué? Para que este solvente suba un poquito y esto de 400 pase a 390 o pase a 290. ¿Listo? Entonces, por eso, si yo tengo una solución hipotónica, como es en este punto, el agua va a tender a entrar a la solución que tenga mayor osmolaridad. Por ende, si yo tengo, por ejemplo, 280 miliosmoles, quiere decir de que acá hay 280 miliosmoles porque es isotónica. Si yo tengo acá 280 miliosmoles, pero lo meto en una solución hipotónica, quiere decir de que acá afuera hay ¿cuánto? 200 miliosmoles. Eso quiere decir de que el agua entró y por eso la célula se hinchó. Por el contrario, si yo acá tengo 280 miliosmoles, pero afuera tengo 360, ¿qué va a hacer el agua? Salir. Y si sale, ¿qué va a pasar? Se deshidrata. Entonces, comprender eso. Eso no importa. Y ahora vamos a hablar, ahora sí, de lo que son tanto la expansión como lo que se conoce como la contracción. ¿Listo? Que eso es importantísimo. Si hablamos de la expansión y de la contracción, estamos haciendo referencia principalmente a ¿qué cosa? Pues estamos haciendo referencia principalmente a que el volumen intracelular y el volumen extracelular van a ser los que se modifican, ¿sí? Expansión hace referencia a que uno de los volúmenes o dos de los dos volúmenes van a aumentar, y contracción hace referencia a que los dos volúmenes o uno de los dos volúmenes va a ser una contracción. ¿Listo? Entonces empecemos con una expansión isoosmótica. Si estamos hablando de isoosmótica, estamos haciendo referencia, iso es igual, osmótica es que es la misma osmolaridad. Por eso esta línea que están viendo en este punto es la misma, no se mueve, no sube ni baja. En este punto, ¿qué está sucediendo? Aumenta el volumen. Y si aumenta el volumen, está haciendo referencia ¿a qué? Pues si aumenta el volumen, está haciendo referencia
a que tomamos una solución isotónica, ¿sí? Esas geles para los runners, para los ciclistas, los sueros electrolíticos, bueno, electrolíticos no tanto, más los sueros fisiológicos y demás, ¿listo? Entonces, ¿qué variables se afectan? Osmolaridad, volumen, intracelular, extracelular. Líquido intracelular, mantuvo igual. Líquido extracelular, aumentó. Osmolaridad, igual. ¿Listo? Un ejemplo de esto pues, es cuando me tomo una solución isotónica. Esto que estamos viendo acá es una expansión hipoosmolar, ¿sí? Una expansión hiposmótica. Cuando hablamos de hipo, es abajo, ¿sí? Y osmótica, pues de la osmolaridad. Estábamos en este punto y bajamos a este nivel de acá. Eso quiere decir lo siguiente. Si bajó la osmolaridad, quiere decir de que mi soluto es menor y mi solvente es mayor, porque la osmolaridad bajó. Eso quiere decir de que solo hay una opción, metí líquido. Y si yo meto líquido, ¿qué está haciendo referencia? A que yo perdí, pues no perdí. Si yo meto líquido es porque yo estoy tomando algo hipotónico, ¿sí? Porque mi célula se está hinchando. Observemos que el líquido extracelular y el líquido intracelular están aumentando, disminuyendo la osmolaridad. Por ende, en una expansión hipoosmótica, quiere decir de que el líquido entró porque estamos hablando de que bajó la osmolaridad. Soluto sobre solvente, subió el solvente, subió el agua, bajó la osmolaridad. Por ende, la única manera para que entre agua en la célula es básicamente cuando estamos hablando de una solución hipotónica. Entonces acá estamos viendo una solución hipotónica y esto pues básicamente se puede observar cuando estamos reteniendo riñón, cuando nuestro líquido se retienen por riñón. ¿Listo? Cuando tenemos una retención de líquidos. Entonces principalmente eso. ¿Listo? Cuando tenemos esto de acá, que es una expansión hiperosmótica, estamos haciendo referencia a que la osmolaridad subió. De nuevo, soluto sobre solvente, y si la osmolaridad subió es porque el solvente bajó o el soluto subió. Dios, me bajé demasiado. Acá. ¿Listo? Es porque el soluto subió y el solvente bajó. Claramente el soluto no puede cambiar, por ende el solvente tuvo que bajar. Y si el solvente baja, ¿es por qué? Porque en el líquido intracelular salió, ¿listo? Salió de acá, salió. ¿Para qué? Porque si yo disminuyo la cantidad de solvente, aumenta la osmolaridad porque el solvente se vuelve más pequeño. Por ende, en este punto, aumenta lo que es la osmolaridad, disminuye lo que es el líquido intracelular porque se está saliendo. ¿Hacia dónde? Hacia el líquido extracelular. Entonces, por eso aumenta el líquido extracelular. ¿Las variables cuáles son? Líquido extracelular aumenta, líquido intracelular disminuye porque está saliendo y la osmolaridad va a aumentar. Entonces, importante esto. ¿En qué casos el agua sale? ¿En qué casos? El agua sale cuando afuera tenemos un medio hipertónico. ¿Listo? Un medio hipertónico hace referencia cuando yo pierdo soluto, cuando yo pierdo solvente, es decir, cuando yo tengo una restricción hídrica. ¿Listo? Entonces, eso es uno. Lo otro también es cuando, acá como dice, pues meto un caldo salado, es decir, pues aumento lo que es la cantidad de sodio. Ahora vamos a hablar de las contracciones isosmóticas. Vamos a hablar de las contracciones como tal, que son, de nuevo, isosmótica, hiperosmótica e hiposmótica. Y pues no, tenemos lo que sería la contracción isosmótica, que contracción hace referencia a que se disminuyen los volúmenes de uno, de otro u los dos. Y en este caso, pues una contracción isosmótica, hace referencia a que perdemos líquido extracelular, pero no se modifica la osmolaridad. En ese punto tenemos una pérdida de plasma como tal. ¿Listo? En este caso sería un sangrado, una hemorragia, pues, o una diarrea isosmótica, ¿sí? Luego tenemos lo que es una contracción hiperosmótica, es decir, que aumenta lo que sería la osmolaridad porque salió agua. Entonces, si salió agua, estamos haciendo referencia a ¿qué?
Pues si salió agua, estamos haciendo referencia a que la osmolaridad subió. Entonces, en el caso de que el agua salga, es porque estamos en un medio hipertónico. O sea, afuera hay más osmolaridad que adentro, ¿sí? Entonces el agua tiende a salir. Y si el agua tiende a salir, ¿es por qué? Porque estamos con pues mucho soluto o poco solvente. En ese momento podemos estar en una restricción hídrica, que es lo que tenemos acá. Tenemos una deshidratación, sea por básicamente por una restricción hídrica, una deshidratación o una diabetes insípida, que es cuando uno bota demasiada agua. ¿Listo? Entonces eso sería una contracción hiperosmótica. ¿Listo? Luego tenemos lo que sería una contracción hiposmótica del volumen, es decir, una contracción en la cual la osmolaridad descienda. Y de nuevo, si la osmolaridad desciende, es porque yo aumenté mi soluto. Y si yo aumenté mi soluto, ¿es por qué? Porque entró soluto, digo solvente, esto es solvente, porque yo metí solvente, o sea, agua. Y si yo meto agua, ¿de dónde va a entrar el agua? Pues de este espacio de acá, ¿listo? Del espacio extracelular, el agua va a entrar hacia el espacio intracelular. Eso quiere decir de que la osmolaridad es mayor dentro que afuera. O sea que estamos en una solución hipotónica. O sea que afuera tengo una solución hipotónica. Y si yo tengo una solución hipotónica afuera, es básicamente se debe a que hay una pérdida de una solución hipertónica. Eso quiere decir de que si yo vomito, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Pues si yo vomito, lo que va a suceder es que el medio, y esto está la célula, el medio se va a volver menos osmolar, porque perdí vómito, perdí una concentración alta de osmolaridad. ¿Listo? Por ende, ¿qué va a pasar? Perdí líquidos hipertónicos. Por ende, lo que sucede es que el agua va a entrar. ¿Listo? Y si el agua entra, se genera lo que es una disminución de la osmolaridad y por ende se genera un aumento en el líquido intracelular. Por eso cuando tenemos el pérdida del vómito, tenemos lo que sería un aumento en los diuréticos como tal, o sea, tomamos diuréticos, pues genera lo que es una eliminación de sal y de los riñones, ¿sí? También la hiponatremia, cuando no reabsorbemos bien lo que son el sodio, y pues una ausencia de aldosterona, porque no se reabsorbe agua, sales también. Entonces acá tenemos lo que sería un cuadrito y qué tal. Pero entonces para hacer el resumen, pues vamos a hacer lo que son pues como tal el resumen en este punto. Entonces tenemos básicamente lo que son las expansiones. ¿Listo? Cuando estamos hablando de las expansiones, estamos haciendo referencia a que pues aumenta el volumen, ¿no? Entonces en la isoosmótica solo va a aumentar el volumen del líquido extracelular. Osmolaridad igual. Cuando hablamos de una expansión hiperosmótica, ¿es por qué? Porque lo que está sucediendo es que está saliendo, pues o sea, la osmolaridad sube, ¿sí? Y si la osmolaridad sube es porque el líquido intracelular sale. ¿A dónde? Al líquido extracelular. O sea que el líquido intracelular aumenta, el líquido intracelular desciende. En este punto, ¿esto cuándo sucede? Cuando tenemos lo que es una salida del líquido intracelular hacia el extracelular. Cuando afuera tenemos lo que sería una solución hipertónica. O sea, cuando tomamos un caldo salado. ¿Sí? Y luego tenemos la hipotónica. Bueno, entonces la hipertónica, vamos a verificarla. Pues hiperosmótica, hipertónica. Tenemos acá cuando esto es una contracción, cuando tenemos digamos, un caldo salado, ¿sí? Que aumenta la sal. Luego tenemos una expansión hiposmótica, que es básicamente cuando disminuye la osmolaridad. Y si disminuye la osmolaridad, ¿es por qué? Pues es básicamente porque estoy metiendo líquidos. O sea, por ejemplo, estoy metiendo una solución hipotónica, ¿sí? O sea que el líquido intracelular va a aumentar, el líquido extracelular va a aumentar, y esto pues es cuando tomamos una solución hipotónica, ¿sí? Que es lo que tenemos en este punto de acá, en una expansión hiposmótica, una solución hipotónica o cuando retenemos lo que es agua.
Luego cuando estamos hablando de expansiones, digo de contracciones, tenemos la isosmótica, que es cuando el líquido extracelular disminuye por una hemorragia, quemadura, demás, o diarrea isosmótica. Cuando tenemos una contracción hiperosmótica, es decir, que pues que básicamente la osmolaridad sube, y si la osmolaridad sube, ¿es por qué? Porque el líquido intracelular bajó y parte del líquido extracelular también bajó. ¿Listo? Entonces en este punto, aunque el líquido extracelular tiende a aumentar un poquito, pero pues bajó también. En este punto, esto hace referencia a que si la osmolaridad es alta y el líquido intracelular es bajo, ¿es por qué? Porque el líquido salió. Y si el líquido sale, es básicamente porque afuera hay mayor concentración. Y si hay mayor concentración afuera, ¿es por qué? Cuando tenemos una hiponatremia, cuando tenemos una retención de líquidos, bueno, retención de líquidos no, restricción de líquidos, cuando tenemos básicamente, pues principalmente esas, ¿sí? En una hiperosmótica, que es la que tenemos acá, ¿sí? Tenemos lo que es una restricción hídrica, una deshidratación, o lo que sería básicamente pues eso. ¿Qué más? Pues diabetes insípida, cuando perdemos muchos líquidos. Y luego tenemos la contracción hiposmótica, que es cuando desciende la osmolaridad, y si desciende la osmolaridad es porque aumenta el líquido intracelular, y si aumenta el líquido intracelular es porque el líquido extracelular tiende a bajar un poquito. Esto sucede básicamente porque dentro de la célula es más mayor osmolaridad, por ende el agua está entrando. Y si el agua entra es porque afuera tenemos una solución hipotónica. Por ejemplo, retención de líquidos. Por ejemplo, tenemos una solución hipotónica afuera, o sea, tenemos Esto de hiponatremia creo que no hay. La hiponatremia va acá, ¿sí? Porque tenemos menos soluto. Hiponatremia, no funciona la aldosterona, tenemos una ADH inhibida o tenemos unos diuréticos activos, ¿sí? Entonces básicamente porque genera lo que es esto de acá. Tenemos lo que sería una pérdida de líquido hipertónico, o sea que se vuelve hipotónico, como pueden ser diuréticos, pérdidas renales, hiponatremia, porque no funciona la aldosterona para absorber sodio o porque vomitamos como tal. Y eso básicamente sería lo que es principalmente el control de los volúmenes, tanto como expansión como contracción. Estas pues grafiquitas es lo que hemos venido hablando siempre, lo cual pues es lo mismo. Y la medición sobre los volúmenes pues no tiene mucho misterio. Entonces de nuevo, si hay alguna corrección, si confundo algunas palabras, pues recuerden que también ando estudiando para el parcial que tenemos mañana, pero pues de una vez aprovecho para generar estos videos que son, supongo yo, de bastante ayuda. Cualquier duda, corrección o sugerencia se aceptan los comentarios. Si algo que no está mal, si algo que está mal, lo corregiré en la descripción del video, entonces estén pendientes, o directamente pues quitar el video y grabaré otro.